Bueno, les cuento que hoy vamos en primer lugar, buenos días a todas, a todos, chicos y niñas. Hoy vamos a continuar el tema que empezamos la clase pasada. Vamos a terminar un par de cosas que nos quedaban pendientes, sobre todo lo que corresponde a los cálculos de osmolaridad, de presión osmótica, y después empezaremos a hacer una introducción de los cálculos de pH. Entonces, bueno, cualquier cosa ustedes saben que en el momento que tengan una pregunta pueden realizarla. La clase anterior estuvimos revisando la manera de hacer los cálculos de concentración de las soluciones. Después de que terminemos de revisar esto, vemos si hay alguna pregunta del taller, de la clase pasada. Entonces, vamos a continuar con un concepto que complementa los cálculos que vimos en la clase anterior, que son los cálculos de osmolaridad. Entonces, esa osmolaridad hace referencia no a la cantidad exacta de soluto, sino a los moles de las partículas que pudieron disolverse en un volumen de solución que se mide en litros. Cuando empezamos a ver este tema, habíamos visto que hay unas moléculas que no son susceptibles a disociarse en agua. Habíamos dicho que estas las conocíamos, las íbamos a llamar como sustancias que no producían electrolitos, o sea, no electrolíticas esas sustancias. Y el ejemplo que es más común para nosotros, no es los sistemas acuosos que se ven en las células y dentro de los organismos, esas sustancias son los carbohidratos. Ejemplos, sacarosa, glucosa, lactosa. Entonces, estas sustancias, cuando se agregan al agua, no son capaces de disociarse y por lo tanto la osmolaridad en este caso es igual a la molaridad. Entonces, si una sustancia de glucosa es 0,1 molar y le dicen cuál es la osmolaridad, es 0,1 porque esa no se disocia. Lo diferente está cuando tenemos sustancias electrolíticas que sí se descomponen en iones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, acá lo voy a poner, NaCl, que es cloruro de sodio, y lo voy a disolver en agua, entonces encontraremos que esto se disocia en los iones que componen la sal. ¿Cuántos moles voy a tener acá? Miren, voy a tener un mol de sodio y acá voy a tener un mol de cloro. Un mol de cloro. Ahí parece que era un 4. Bueno, entonces supongamos que la solución de cloruro de sodio que yo estoy haciendo es de 0,3 molar. Esto quiere decir que tiene 0,3 moles en un litro. Cuando yo veo eso, quiere decir que esto es 0,3 moles, entonces yo acá voy a tener 0,3 y 0,3. Entonces, para calcular la osmolaridad va a ser, en este caso, 0,3 más 0,3 sobre 1, porque es un litro, ¿no es cierto? Aquí 0,3 moles en un litro. Entonces, la osmolaridad es 0,6 osmol. Entonces, de esa manera. En cambio, si fuese azúcar como glucosa, es la misma molaridad, es el valor de la osmolaridad. Moles de partículas disueltas entre el litro de solución. Bueno, veamos que es importante que revisemos cuáles son las concentraciones de electrolitos en los líquidos corporales. Y acá tenemos, por ejemplo, el líquido intracelular, acá tenemos el plasma sanguíneo y aquí tenemos el líquido intersticial. El líquido celular es el contenido citoplasmático, prácticamente lo que está dentro de la célula. El plasma es la porción acuosa de la sangre y el líquido intersticial está entre los tejidos, es decir, esto es parte del líquido extracelular. Veamos, por ejemplo, en el líquido intracelular que
dentro de la célula, el ion positivo, se llaman cationes, más importante es el potasio, que está en mayor proporción. Y los aniones, que son los iones que están cargados de forma negativa, más importantes son el fosfato y el sulfato. Esto dentro de la célula. Si yo me voy al plasma sanguíneo, ¿cuál es el catión más importante? El sodio. El sodio, que está en mayor proporción. Ese es el sodio, es el más importante. Por eso, en muchos pacientes se mide el sodio en sangre para saber cómo está comportándose el equilibrio electrolítico, sobre todo en pacientes que están deshidratados. Y en los aniones, los más importantes, pues son el cloro, que tiene 103, y el bicarbonato 17. En el líquido intersticial sigue siendo más importante el sodio y siguen siendo estos aniones los más importantes. Entonces, en el plasma y en el líquido extracelular hay una semejanza en los valores. Miren, por ejemplo, potasio 4, calcio 3, AK5 y magnesio 2, AK3. Son parecidos y los otros aniones también. La diferencia está entre el contenido intracelular. Esto se debe pues a que en cada uno de estos compartimientos hay unas funciones y unas tareas que van a cumplirlas. Bueno, por otro lado, esto ustedes ya lo conocen, se acuerdan que seguramente ya lo vieron en transporte a través de la membrana, que el paso del agua a través de una membrana semipermeable se conoce como ósmosis. Y en química, para nosotros es muy importante ver un nuevo concepto, una magnitud que hace referencia a la presión osmótica. La presión osmótica es como la fuerza que se ejerce que ejerce una solución para detener el paso de agua, para detener la ósmosis. Y esta presión la ejercen las moléculas del solvente, ¿no? que está presente en esa solución. Entonces, en el caso particular, en casi todos los casos es agua y en los líquidos corporales es agua. Entonces, la presión osmótica es esa fuerza que ejerce el solvente para evitar que más agua ingrese a ese compartimiento, para evitar la ósmosis. Entonces, en este caso, bueno, esto ya lo hemos dicho, la presión osmótica depende del número de partículas que están disueltas también en la solución, pero no depende de la naturaleza de las partículas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una solución que tiene 0,1 molar de NaCl o tengo una solución 0,1 molar de glucosa, o tengo una solución 0,1 molar solamente iónica del sodio, entonces lo que yo veo es que los tres tienen la misma concentración, tendremos prácticamente en moles la misma cantidad de sustancia, tendremos un comportamiento similar en la presión osmótica, porque la presión osmótica no depende de cuál sea la sustancia, sino de la cantidad de sustancia que está presente en la solución. O sea, ejerce una molécula de proteína, ejerce la misma presión osmótica que una molécula más chiquita como el ion cloruro. Es independiente de la naturaleza química, de la propiedad química, del tamaño de la sustancia que está disuelta en esa solución. Bueno, y esto lo habíamos visto con ustedes, creo, la clase anterior. Cuando dos soluciones tienen diferente presión osmótica, también tienen diferencias en las concentraciones. Entonces, cuando una solución tiene más concentración que la otra, se dice que una respecto a la otra es hipertónica, o sea, la más concentrada es hipertónica respecto a la más diluida, y que la menos concentrada es hipotónica respecto a la anterior. Entonces, veamos, esto explica, por ejemplo, algunos fenómenos que se dan en células importantísimas en los organismos como los glóbulos rojos. Generalmente lo ideal es que esos glóbulos rojos que están disueltos en un medio extracelular, no están disueltos, están presentes en un medio extracelular como es el
la sangre, ahí las concentraciones tendrían que ser isotónicas para evitar movimientos inadecuados de agua a través de las membranas. Pero entonces, si por ejemplo, hagan de cuenta que lo que estoy mostrándoles acá es un eritrocito, un glóbulo rojo, y está presente en diferentes medios. Acá es más o menos la concentración aquí adentro de la célula es más o menos igual a la concentración afuera del líquido extracelular. Entonces dice que está en un medio isotónico, más o menos las mismas concentraciones, isotónico. Cuando esto ocurre, el agua puede salir de la célula, pero una porción similar también entra. Entonces hay un equilibrio entre el movimiento neto de agua. Lo que sale es lo que entra es lo que sale. Entonces no hay ganancia ni pérdida del solvente. Pero, por ejemplo, vean este gráfico acá. Hay una mayor cantidad de punticos azules por fuera. Entonces, en este caso, esta célula está en un medio hipertónico. Lo que va a intentar la célula es que el agua que está dentro de ella, en su citoplasma, va a salir con el objeto de diluir un poco la concentración en el medio extracelular. Entonces gana la salida de agua, no entra agua a la célula, sino que lo que ocurre es que la célula otorga el agua con el objeto de diluir la concentración en el medio extracelular. Entonces, como consecuencia, vamos a tener que en esta célula, en esta célula hay pérdida de agua, los eritrocitos se deshidratan. Y este proceso se llama crenación, no cremación, sino crenación. Ahora, en esta gráfica que está acá señalada con la letra C, miren que en el medio extracelular hay baja concentración y en el medio intracelular hay mayor concentración. Entonces, esta célula está inmersa en un medio hipotónico. Esto hace que el agua del exterior del medio extracelular ingrese a la célula, que se produce un hinchamiento, la célula se llena de agua, se hace más turgente, se hace más hinchadita, más gordita la célula. Entonces, esto puede incluso llegar a aumentar tanto la presión que la célula eventualmente puede romperse, puede explotar. Esto es lo que nosotros conocemos como estamos hablando de los glóbulos rojos, serían hemolisis, pero acá, o hemólisis, acá en general una molécula que se rompe lo llamamos lisis celular. Entonces, este ingreso de agua en grandes proporciones al interior de la célula para tratar de diluir el contenido intracelular ocasiona muchas veces la explosión de la célula que la llamamos lisis. Bueno, entonces, ya lo habíamos, esto es lo que acabamos de hacer, entonces de decir, en una solución hipotónica los eritrocitos se lisan, se dice hemólisis también, y en algunas enfermedades esta cantidad de agua acumulada en los intersticios o en algunos órganos se conoce también como edema. Bueno. Con respecto a estos líquidos corporales, cuando veamos estas siglas MC, se refiere a la masa corporal. Tenemos que nuestra masa corporal está compuesta por una gran cantidad de agua. El 60% de nuestra masa corporal es agua. Y de ese 60%, 2 de las terceras partes es agua que está en el interior de las células y 1/3 es extracelular. Entonces, en nuestro citoplasma tenemos gran cantidad de esa agua. Pero esa agua no está quieta, está en continuo movimiento, intercambiándose a través de las membranas y también es transportado el agua en el plasma sanguíneo, ¿no? en la sangre. Contiene diferentes sustancias, como ya hemos visto, iones y otra clase de compuestos que garantizan que se cumplan las funciones celulares en todo el organismo. Entonces, el agua hace como un papel de integración de las funciones.
orgánicas, celulares, metabólicas de un organismo. En esta gráfica podemos ver la distribución del agua. Entonces dice, por ejemplo, en la anterior gráfica nos decía cerca del 60%. Acá nos dice, hagamos de cuenta que estamos hablando de un agua total entre 40 y 42 litros de agua. De esos un 60, un 67% pertenece al líquido intracelular, o sea, está dentro en el citoplasma de las células, y el resto hace parte del líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular está constituido por dos componentes: el líquido intersticial, que es aquello que está entre las células, entre los tejidos, que equivale a un 25%, y más o menos un 8% en el plasma sanguíneo, que eso equivale a 3,5 litros. Entonces miren que nosotros no tenemos 10 litros de sangre. O sea, tampoco es, por eso las pérdidas de sangre de medio litro ya son graves, porque se compromete un gran porcentaje de ese líquido, y estas hemorragias comprometen la volemia, así se llama, el control del volumen sanguíneo. Y esto ocasiona, como a través de la sangre se conducen nutrientes, sustancias de desecho, hormonas, señalizadoras, etcétera, entonces una pérdida en el volumen de ese componente compromete gravemente la integridad de un organismo. Bueno, esto lo acabamos de ver. En el líquido extra, sí. ¿El líquido extracelular, bueno, el líquido intersticial sería la misma matriz extracelular? Sería la parte líquida de la matriz extracelular, porque en la matriz extracelular, ustedes saben que hay componentes fibrosos, ¿no? Como las proteínas, colágeno, elastina, fibronectina, laminina, pero, por ejemplo, hay unos componentes que creo que con ustedes los vimos, los proteoglucanos, que esos atraen agua. Por eso la matriz extracelular es medio gelatinosa, porque ella es húmeda. Entonces, hace parte el líquido extracelular del agua que está presente, humedeciendo, digamos, hidratando los proteoaminoglucanos de la matriz extracelular. En el tejido conectivo, por ejemplo, que es el que más matriz extracelular tiene. Pero no es todo, es parte. Vale. ¿Sí? Gracias. Sí. Ve, acá le muestro, por ejemplo. En el líquido extracelular está distribuido en el líquido intersticial, que es lo que acabamos de decir, que es el que está entre células y tejidos, que puede estar en forma de agua o puede estar hidratando otros componentes. Un 5% de esa masa corporal está distribuido en el plasma, que es la porción líquida de la sangre. Aquí sacamos las células que componen ese tejido. Otro importante es entre el 1 y el 3% que hace parte de la linfa, que es otro sistema que recorre todo el organismo y que transporta sobre todo sustancias grasas. Acuérdense que cuando comíamos esos kilomicrones, sistema linfático, ¿no? También ese sistema linfático tiene una gran importancia en conformar las moléculas que van a participar en el sistema inmunitario. Y el líquido transcelular, que lo conocemos como, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el intraocular, el sinovial, el pleural, el de la cavidad peritoneal, ese también equivale entre el 1 y el 3% de la masa corporal de un individuo, porque además esas son sustancias que lubrican los componentes. Miren, acá tenemos en la sangre, esto sería un tubito de ensayo que tiene sangre, y miren que la sangre está compuesta un poquito más de la mitad, el 55%, por el plasma, que es la división líquida de la sangre, pero es grande la porción de células sanguíneas. Entonces tenemos que el 45% está compuesto por las células como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y de estos, el que está en mayor proporción son los glóbulos rojos, esos son los más abundantes. Y ese sedimento que reúne a todo el conjunto de las células sanguíneas, esto es lo que se llama el hematocrito. Bueno, y acá tenemos como nuevamente la composición que habíamos visto en las tablitas anteriores. Yo esto lo vuelvo a escribir acá para que cuando nosotros veamos, por ejemplo, si en un medio
una célula tiene que estar en un medio isotónico, entonces tiene que tener más o menos una composición similar al líquido intracelular. Entonces nosotros vemos que la composición entre el sodio y el potasio son muy distintas en el medio intracelular, extracelular. Por eso nuestras células tienen movimiento de agua a través de las membranas. En el líquido intersticial, que compone el mayor porcentaje del líquido extracelular, tiene una composición muy parecida a la del plasma. Sin embargo, el plasma tiene una mayor cantidad de aminoácidos y proteínas, porque pues por ahí se transportan, ¿no? Entonces hay proteínas que ayudan a llevar sustancias dentro de la sangre, entonces el contenido de proteínas es más grande. Acá tenemos que debe existir un equilibrio. Ese equilibrio se llama la homeostasis del líquido extracelular. O sea, la concentración de los solutos tiene que estar conservando un equilibrio fisiológico, metabólico, que le permita funcionar adecuadamente, porque un cambio en la concentración de alguno de los iones también puede alterar algunas manifestaciones en una persona. Por ejemplo, aumenta el bicarbonato, puede aumentar el pH en la sangre, y entonces ese tipo de relaciones entre la química y la fisiología puede alterar la performance de un individuo. Es decir, si yo entro en alcalosis metabólica me puedo morir, una cosa así. Entonces, cuando la concentración de los solutos tiene diferentes maneras de poderlas controlar, de regularlas. Entonces, por ejemplo, una de ellas, y es una de las más importantes, es la excreción renal. A través de la orina se pueden liberar sustancias que están demasiado concentradas, y también hay pérdidas en los procesos de respiración, en las heces fecales o incluso en el sudor. Cuando la concentración de iones en el líquido extracelular es muy alta, puede ser por dos cosas, o porque haya deshidratación, entonces hay falta de agua que diluya esas sustancias. El riñón lo que hace es retener agua, no excreta toda el agua en la orina, sino que excreta una orina que tiene las mismas sales, pero en menor agua, o sea, más concentrada. Entonces, el riñón, es decir, el aparato excretor renal, regula el contenido o la concentración más bien de estos iones dentro del organismo, reabsorbiendo agua si es necesario, o si no, reabsorbiendo incluso hasta los mismos solutos. Cuando ustedes vean en fisiología toda la parte del sistema renal, se van a dar cuenta de esto. Bueno, esto ustedes creo que tal vez ya lo vieron. Las sustancias se pueden mover a través de las membranas de la célula. Hay unas sustancias que son chiquitas, como los gases, por ejemplo, el CO2, el nitrógeno, el oxígeno. Estos gases son capaces de atravesar simplemente la membrana plasmática. ¿Cómo se llama ese movimiento? Difusión, ¿no? Difusión. Esta es difusión. Ellos son capaces de difundirse, difusión. Hay otras sustancias que son capaces de hacer difusión, que son las sustancias lipofílicas. Entonces, ellas también pueden atravesar la membrana plasmática. Otra que nosotros vemos es el etanol. Este también pasa a través de las membranas. Esto también es difusión. El agua puede atravesar las membranas, pero en pequeñas cantidades y lentamente. Este paso de agua es también un ejemplo de difusión, pero este tiene un nombre especial, y esto es la ósmosis. Hay otras partículas, como por ejemplo la glucosa o los iones, que no pueden atravesar la membrana. Entonces, ellos requieren de ayuda de unas proteínas para atravesar la membrana, pero con ayuda de esas proteínas. Por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos pasan por un proceso que se llama difusión, pero facilitada. Voy a poner DF para no escribir esto con esta letra tan fea que me sale. Estos son difusión facilitada, pero por proteínas permeasas.
o por ejemplo también se les llama proteínas carrier o proteínas transportadoras. Y los iones también pasan por difusión facilitada, pero por proteínas de canal. Esto ustedes creo que lo vieron ya, ¿no? Para no detenerme acá. Bueno, seguimos. Esto es lo que acabamos de decir. La ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimiento donde la concentración de los solutos es más baja hacia donde hay mayor concentración. Entonces acá tenemos, veamos estas dos soluciones, la A y la B. La cantidad de punticos indica la cantidad de soluto. Entonces, la solución A es más concentrada que la B. El movimiento de agua ocurre desde la solución más diluida hacia la concentración más concentrada, o sea, de B hacia A sería el movimiento de ósmosis, es decir, el paso del agua. ¿Con qué objeto? Con el objeto de diluir la solución que está más concentrada hasta que se alcance un equilibrio entre las dos soluciones. Entonces, cuando ocurre esto, recuerden que hay una presión en las soluciones que intenta detener el flujo de agua a través de esas membranas semipermeables. Entonces, es una fuerza que tiene como objeto tratar de evitar la ósmosis. Y esa fuerza se la conoce como la presión osmótica. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. La presión osmótica está dada por la siguiente ecuación química. La presión osmótica se conoce como Pi es igual a M, que M es la molaridad, R, que es una constante que equivale a 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin, y T es la temperatura. Entonces, cuando yo desarrollo esto, voy a tener que pi está en unidades de presión atmósferas, M es la concentración molar. Hay en algunos libros incluso que ustedes ven lo siguiente, pi es igual a N sobre L por R por T. Y N será moles. Moles sobre litro, ¿qué es? Molaridad. Entonces es otra manera de escribir la misma ecuación. Entonces pi es igual a N sobre L por R por T. R es una constante que ya dijimos su valor y sus unidades, y la temperatura en este caso se mide en Kelvin. Si a mí me dan en otras unidades, lo que yo tengo que poner es todas en las unidades que se requieran en este caso para poder hacer la conversión y poder hacer el cálculo. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, con esta parte acabamos la osmolaridad y las soluciones. Creo que en el taller había un par de ejercicios de osmolaridad. ¿Tuvieron alguna dificultad con eso o se pudo hacer? Miren, chicos. Pues yo los pude hacer, profe. Bueno, los demás. Yo también. Vean los demás si tienen alguna pregunta, porque si no, seguimos. Es el 7 y el 8, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Me los puede dictar? Sí. El séptimo, ¿se lo dicto el séptimo? Haga el fa. Ya. Dice, calcula la presión osmótica de una disolución que contiene 12 gramos de sacarosa en 500 mililitros de disolución a 20 grados centígrados, y da los datos de, del peso molecular. Ya. Bueno, a ver si con este gris se nota acá. No. Con blanco. Con blanco. Bueno, entonces dice 12 gramos de sacarosa. Sí, señora. Que los diluyeron en 500 mililitros. Bueno, sí. Vamos a volver a escribir pi es igual a N, a M por R por T. ¿Y a qué me dice a temperatura ambiente? ¿A 25?
20. A 20 grados centígrados. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar en primer lugar cómo escribir todo esto. Yo tengo que encontrar M, porque solo tengo gramos sobre mililitros. Tengo que encontrar T, porque tengo simplemente la temperatura, pero en grados centígrados. Entonces, la sacarina tiene un peso molecular de 342, creo. Sí, profe. Ahí les dice el peso. Sí, señora. Bueno, 12 gramos de sacarosa lo tengo que pasar a moles. Entonces, si una mol son 342 gramos de sacarosa. Bueno, entonces aquí me voy a cancelar los gramos y me va a quedar esto en moles. Entonces, un segundito que estoy tratando de abrir la calculadora. Ay, niños, este celular mío es horrible. 12 entre 342. 0,035 mol. Bueno, y 500 mililitros, eso no voy a hacer la conversión, ya sabemos que eso es 0,5 litros. Entonces yo ya puedo encontrar la molaridad. La molaridad son moles sobre litro. Igual también pueden reemplazar los moles sobre litro en la fórmula. Entonces 0,035 entre 0,5. 0,07 molar. Listo. Ahora vamos con la temperatura. Entonces, grados. Ay, perdón. Qué fea esa letra. Espérense un segundito que se me trabó. Ay, sí. Entonces, grados Kelvin es igual a grados centígrados menos 273. Más, ¿no? 273, perdón. Sí, profe, es más. Entonces tengo 293 Kelvin. Listo. Ahora sí, ya puedo reemplazar. La fórmula es igual a M por R por T. O sea, 0,07 mol sobre litro por 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por 293 Kelvin. Vamos a cancelar las unidades en primer lugar. Esta mol se va con esta mol, este litro con este litro, este Kelvin con este Kelvin. Y vamos a ver cuánto nos da eso, la operación. 0,07 por 0,082 por 293. Esto me da, ahí ¿dónde lo pongo? Aquí chiquito, acá, esto me da 1,68 atmósferas, ¿sí? 81. ¿Sí? 81, bueno, como yo hice todos los decimales, tal vez ahí haya una diferencia, pero 1,81, a ver, voy a hacer con los números de ahí, por punto 0. Sí, porque ha de haber hecho con todos los decimales. Yo no lo volví a escribir, sino eso. Sí. 1,681, ¿sí? Sí, señora. 16,81. Eso, 1,681 atmósferas. Eso es lo que da este problema. Listo.
Veamos el otro. No sé si es el último o el penúltimo. Es el 8, profe. Ajá. El penúltimo, creo. ¿Se lo dicto? Haga el favor. Ya. Dice, una disolución de 4 gramos de hemoglobina en 200 mililitros de disolución tiene una presión osmótica igual a 0,0078 atmósferas a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la masa molecular de la hemoglobina? Listo, entonces, vamos a ver los datos. ¿Concentración me da? No, concentración no me da. ¿Qué me da? Presión osmótica. Una disolución de 4 gramos de hemoglobina. Ya, 4 gramos. De hemoglobina en 200 mililitros de disolución. Tiene una presión osmótica. Presión osmótica. La presión es del 0,0078 atmósferas. Copié bien, 0,0078 atmósferas. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno. Entonces, resulta que, vean chicos, ¿y a qué temperatura? A 20 grados centígrados. A 20 grados. Entonces, temperatura 20 grados centígrados, que ya dijimos que es 293 Kelvin. Ya hicimos esto. Entonces, yo tengo presión osmótica, yo la voy a escribir así, N sobre L, porque ahora me va a servir por R por T. Tengo esto. Miren, tengo presión osmótica, que es 0,078. Tengo litros, que son 0,2 litros, 200 mililitros. Esta R es una constante y tengo la temperatura. Yo tengo que despejar, en este caso, N en primer lugar y encontrar el número de moles. Como yo tengo la cantidad en gramos, lo que voy a hacer es después con esa cantidad de moles y esa cantidad de gramos encontrar el peso molecular. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, para despejar N, esto es igual a pi por L entre R por T. ¿Está bien despejado? Sí, ¿no? Sí, profe, sí está bien. Entonces, es 0,0078 atmósferas por 0,2 litros entre 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 293 Kelvin. Bueno, ¿cuánto da esto? A mí me dio un número súper grande. Mentira, chiquito. Pues me dio 6,49 por 10 a la menos 5 moles. Entonces, 6,49 por 10 a la menos 5, ¿sí? Profe, a mí me da 0.557, como A ver, 14. entonces, vamos a hacer la operación. Entonces, es 0. O sea, Profe, a mí me dio 13,93. Bueno, vamos a hacer entonces 0.078 por 0.2. Esto yo lo voy a ir haciendo por poquitos para que ustedes lo comparen. 0,00156 sobre 0.082 por 293. Esto me da 2,26. Entonces ahora sí divido 0.00156 entre 2.4026 me da 6.49 por 10 a la menos 4 me da 1, 2, 3, 4. ¿Sí? A mí me da 0.013. A mí me dio a la menos 5.
Es 0.0056 dividido en 0 entre 0.4026. Hice mal la operación de abajo, 0.082 por 293. Eso me da 24 acá. Ah, claro. 24, no 2,4. Me faltó un 0. No, a ver, hagan las operaciones. A mí me dio 6,49 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Sí, A la menos 5. Sí, porque yo aquí tenía 2.4, era 24. Esto me da mol. Yes. Revisen, da 6.49 por 10 a la menos 5. Sí, profe, eso da. Bueno, entonces chicos, nosotros tenemos que esos moles son iguales a 4 gramos. ¿Cuánto era el peso de la...? Nosotros conocemos, estamos hablando, no, de hemoglobina, ¿no? Sí, no es el de la sacarosa. Sí, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto está claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver ahora que yo tengo una relación. Voy a poner una diapositiva nueva. Un segundito que borro esto. Para poder escribir. A ver, obedézame. Bueno, cuando yo quiero encontrar digamos, el peso molecular, hay una relación. Entonces, el peso molecular o la masa molar, pongámosle peso molecular, es igual a la masa de la sustancia en gramos sobre el número de moles. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, yo tengo 4 gramos y acá tenía 6,49 por 10 a la menos 5. Entonces, esto me da, también lo pueden hacer con un factor de conversión, ¿no? Como les quede más fácil. Vamos a hacer entonces 4 entre 6,49 por 10 a la menos 5. Esto me da 61.633,28 gramos. Esto es gramos, esto era mol, gramos sobre mol. ¿Sí? También lo podían hacer Sí, con profe. con un factor de conversión. Pero bueno, esto digamos es la manera de 61.363. Ahora sí busquemos en Google el peso molecular de la hemoglobina. Seguramente no nos da igual, pero nos da aproximado molecular hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene un peso molecular de 64.000 kilodalton. O sea, esto sería como 63.000, etcétera. Pero bueno, es parecido. Nosotros tenemos, lo que nos dice Google es que es el peso molecular 64.000 gramos mol. A nosotros nos da 61.600, casi 62.000. Hay algún error ahí de 2.000 gramos mol por los decimales, tal vez. O por ejemplo, porque los grados Kelvin, las fórmulas más exactas dice más 273.5 o por ejemplo, porque, bueno, por eso, fundamentalmente porque se le añaden otros decimales a la constante R, entonces por eso pueden haber esos errores, pero más o menos tenemos un margen de los 60.000, ahí estamos en la hemoglobina, entonces de esa manera se resolvería ese punto. ¿Listo? Bueno, yo creo que con eso tenemos terminado el taller de soluciones de osmolaridad y presión osmótica.
profe. Podemos ver los puntos de osmolaridad. ¿Hay puntos de osmolaridad? Sí. A ver, vamos a verlos. Se lo dicto. Dicte, haga el favor. Dice, ¿cuál es la osmolaridad de una solución de NaCl 0,25 molar? Listo. Bueno. Entonces, esto les pregunto, ¿este NaCl se ionizará o no? Sí. Sí, profe. Sí, porque es inorgánico, es una sal inorgánica. Entonces, yo voy a poner NaCl en agua. Yo voy a tener esto, que ya lo he escrito varias veces, Na y Cl menos. Niños, si yo tuviese acá ¿cuántas moles ustedes ven aquí de NaCl? A ver, en esto les voy a hacer así con líneas punteadas. Ahí, ¿cuántas moles ven? 0,25. 0,25 moles. 0,25 te dice el problema. Esto dice 0,25. Esto quiere decir que en la solución yo voy a tener 0,25 del NaCl más el 0,25, perdón, 0,25 de Na más 0,25 de Cl. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces la osmolaridad en este caso va a ser igual a 0,25 más 0,25 entre 1 litro, porque 0,25 molar quiere decir que está en 1 litro. Entonces, esto me da 0,5 osmoles sobre litro, o sea, que esta es la osmolaridad. Esa sería esta parte. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. 0,0. Sí, profe. 0,5. Profe, o sea, cuando se disocian, digamos, sales inorgánicas, es la molaridad, la misma molaridad para ambas. O sea, Sí. ¿cómo es la explicación de ello? La explicación es esta, verá. Yo voy a borrar para poder explicar. Cuando yo les preguntaba cuántas moles veíamos, yo lo que quería que me digan es que me digan una. Porque vean acá, cuando no hay una... Vamos a borrar esto para que no se me confunda. Cuando no hay un número acá como el coeficiente, quiere decir que hay uno. Entonces, miren, esto me quiere decir que aquí hay un mol de este. Y que cuando se disocia se produce un mol de Na y un mol de Cl. ¿Sí? Porque hay uno. Miren que es diferente si yo dijera esto, Na. No, Na no. Diferente sería que yo ponga esto. Ca, Cl2. Porque yo tendría acá que se disocia lo siguiente. Ca más Cl, pero el Cl 2 veces. ¿Ven? Entonces yo digo aquí hay una mol. La relación es que hay una mol. Acá hay una y aquí hay dos. Entonces, si yo digo que la solución, hay dos maneras de entenderlo o de verlo. Si yo digo acá que la solución es 0,25, si hago la misma relación con el 1, esto quiere decir que la misma cantidad yo la tengo de 25 y la misma de sodio y la misma cantidad la tengo de cloro. Hay otra manera de calcular la osmolaridad. La osmolaridad también se calcula multiplicando la molaridad por el número de iones producidos. Que tal vez para entender sea más fácil. Sí. Entonces, por ejemplo, la molaridad es 0,25 en este caso, en este ejemplo. Y voy a multiplicar cuántos iones se produjeron acá. 2. Uno de sodio y otro del cloro por 2 iones. Entonces acá me da 0,5 osmoles sobre litro. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, entonces ahora sí. ¿Los demás, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. Ahora si yo les hago el que les acababa de proponer, supongamos yo tengo una solución 0,15 molar de CaCl2. ¿Cuál será la osmolaridad de esa solución? De 0.45. Ujú. Porque miren, ¿cuántos iones se produjeron? 1 del calcio y 2 del cloro. Entonces la osmolaridad va a ser igual a 0,15 por 3. 1 del calcio y 2 del cloro son 3 por 3. 0,45 osmoles sobre litro. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Pero si yo les digo, yo tengo una solución 0,25 molar de C6H12O6. Esto es glucosa. Ay, diré todo. ¿Cuál será la osmolaridad? La No tiene misma, profe. osmolaridad, Sí tiene. pero Sería la no misma. puede disociarse en iones, ¿o sí? Claro, no se disocia. Entonces, ¿cuántos iones hay? ¿Hay solo uno? 1. Entonces, la osmolaridad es Ah, igual ya. a la... Ay, hoy estoy bien torpe. La osmolaridad es igual a 0,25 por 1, o sea, 0,25 osmoles sobre litro. Sí tiene osmolaridad, pero es igual a la molaridad. Ya, o sea, un ion en ese caso, si no se, o sea, una sustancia que no pueda disociarse también se considera como un ion. Ahí se considera simplemente un ion, o sea, se multiplica por 1. Ya, ok. Gracias, Ujú. profe. Listo. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Bueno. Sigamos entonces con esto. Voy a compartir ahora sí la siguiente presentación. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a charlar acerca de los cálculos de pH. Hoy por lo menos vamos a ver algunas definiciones. Hemos visto ya, chicos, que las soluciones son mezclas homogéneas donde me interesa saber cuál es la cantidad de soluto disuelto en un volumen de solución, ya eso yo lo llamo concentración. Pero hay otra propiedad que se puede medir en las soluciones, que es el pH. El pH es una medida de la cantidad de hidrógenos disueltos, disociados que están presentes en una solución. Entonces, como esos números de disociación son realmente chiquitos, son, por ejemplo, por 10 a la menos 7, a la menos 11, a la menos 13, entonces es con potencial y eso indica el valor del pH. Bueno, veamos algunas sustancias y algunas características de esas sustancias que se consideran ácidos o bases. Entonces, en los ácidos, nosotros tenemos como unas características que los podemos distinguir, que tienen un sabor agrio. Nunca los prueben así, porque eso pues no es correcto.
reaccionan con metales y en ese caso producen hidrógeno. Son buenos electrolitos los ácidos, y cuando nosotros tenemos en el laboratorio un papel que se llama tornasol, ese papel tornasol lo colorean de rojo. Las bases son como un tacto parecido al de los jabones, así resbaladizos en las bases. También son buenos electrolitos y ese papel tornasol me va a indicar color azul, entonces yo identifico ahí a las bases. Por ejemplo, en los ácidos yo tengo ácidos en los cítricos, ahí tengo ácido cítrico justamente. Naranja, el limón, la mandarina, o por ejemplo la aspirina, que es ácido acetil salicílico, la Coca-Cola, que tiene grandes porcentajes de ácido fosfórico. Entonces vemos ese tipo de sustancias. En las bases que vemos en la casa tenemos los jabones y los detergentes. Ahora que se está utilizando el amonio cuaternario para desinfección, entonces ese también es un compuesto de pH básico. Y generalmente lo que se requiere en el organismo es que haya un equilibrio entre las sustancias ácidas y básicas. Por nuestra dieta y por los jugos gástricos que nosotros tenemos, estos tienen un pH ácido, entonces regularmente algunos pacientes pueden tener lo que se llama acidez estomacal. Entonces hay unos fármacos que se conocen como antiácidos, como por ejemplo la Milanta, Tapsin, etcétera, un montón de pastillas antiácidas, que lo que son es compuestos básicos que al reaccionar con un ácido neutralizan el ácido formando una sal. Entonces, hay diferentes teorías que nos indican cuáles son esas propiedades o las definiciones de ácido y base. Vamos a repetir. Por ejemplo, una de las primeras que surgió es la teoría de Arrhenius, que nos indican que los ácidos son sustancias que una vez en agua se ionizan y liberan iones H+. Arrhenius también dice que las bases en agua se ionizan y liberan OHs. Entonces, estos son iones que se pueden medir y eso nos da idea del pH de una media, de un medio. Sin embargo, la teoría de Arrhenius después fue reemplazada porque tenía algunas limitaciones teóricas. Solo se puede aplicar cuando las sustancias se disuelven en agua y no puede explicar, por ejemplo, otras bases que no son orgánicas, como el amoníaco, que no tiene OH, pero tiene un comportamiento de una base. Y en este caso, Arrhenius tampoco reconoce que hay un equilibrio entre los componentes ácidos y bases, que nosotros lo podremos utilizar para el estudio de esos equilibrios dentro de la célula. Apaguen, porfa, los micrófonos. Tengo otra teoría, que es la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, Bronsted-Lowry lo que dice es que el ácido dona protones, o sea, va a donar iones H+, esto es un protón, y que la base es el que acepta esos protones. En el Bronsted-Lowry además introduce un nuevo concepto que es el par conjugado ácido-base. Entonces él dice que un ácido tiene una base conjugada y que una base tiene un ácido conjugado. Por ejemplo, miren, este sería un ácido que dona este H+. Al mezclarse con un aceptor de hidrógenos, que es la base, forma una combinación entre este hidrógeno donado con la base, formando el par conjugado, y bueno, queda la base sin queda el hidrógeno, la base sin el hidrógeno. Supongamos lo siguiente. Yo tengo HCO3, H2CO3, que es un ácido orgánico, y supongamos que lo combino con, ¿qué pongo? Sea carbonato de calcio. Entonces, este recibe un hidrógeno y forma HCO3, bicarbonato, más sea este que me quedaba acá, que el CaCO3 lo puede poner, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería? Este sería el ácido y este sería la base
conjugada. Entonces yo voy a tener un par conjugado compuesto por el ácido HCO3 y por el ácido menos un hidrógeno, en este caso HCO3. Esto sería carbonato, ácido carbónico, bicarbonato. Ese sería el par conjugado. Ahora vemos otros ejemplos para que lo veamos mejor. Bueno, acá tenía los ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta molécula que es el ácido más el hidrógeno y que se está mezclando con agua en este caso. Entonces, este ácido le otorga al agua un hidrógeno más, por eso me queda convertido en H3O. Esta sería el par conjugado. Y la base es simplemente la base 2, la base 1, perdón, va a quedar el ácido menos el hidrógeno, o sea, A en este caso. Entonces, de esa manera nos permite estudiar el amoníaco. Por ejemplo, este amoníaco que es NH3 actúa como una base. Entonces, la base no protones, sino que los acepta. Entonces, ¿de dónde va a tener ese protón? Del agua. Entonces, se convierte en vez de NH3, NH4 porque recibió un hidrógeno. Y queda la base conjugada, que es esto, H2O menos un hidrógeno, queda OH. Esta es la base. Y al recibir un protón, este es el ácido conjugado. Entonces, yo voy a tener esto, NH3, NH4, más como par conjugado. Es decir, si es ácido, es el ácido menos un hidrógeno, el par conjugado. Y si es una base, es la base más un hidrógeno, el par conjugado. Y esto es bien importante porque resulta que cuando hay mezclas que tienen el ácido y su base conjugada o la base y su ácido conjugado, van a tener la capacidad de absorber los cambios de pH, y eso es importantísimo porque un cambio de pH, acuérdense que puede dañar proteínas, que puede, bueno, cambiar el medio y la capacidad química que tienen los elementos para poder actuar. Bueno, las propiedades ácido-base, el agua también puede portarse como un ácido o como una base dependiendo de las circunstancias y del medio. El agua es mal conductor sola, el agua pura de la electricidad. Pero sin embargo, cuando está cuando está en estado líquido es capaz de disociarse. Miren, el agua es capaz de comportarse como ácido y como base. Y cuando está en estado líquido forma este ácido conjugado H3O o H. Es como si nosotros tuviéramos lo siguiente aquí porque tenemos dos moléculas de agua, pero si yo pongo una sola molécula de agua, entonces yo digo que la disociación ocurre H más OH menos. Yo puedo medir la cantidad de este ion y mido el pH, o puedo medir la cantidad de este ion y medirle el pH del medio. Bueno, esa ionización del agua es tan bajita que, por ejemplo, a 25 grados centígrados del agua pura, esa disociación puede llegar a esta cifra, 1 por 10 a la menos 7. O sea, eso es chiquito, bien chiquito un valor. Y entonces hay a partir de esto, se calcula una constante que es la constante de disociación del agua. Entonces lo voy a volver a escribir. En el agua se disocia en H más OH. Experimentalmente se ha encontrado que la disociación en el agua pura, o sea que no tiene nada más agua, es un segundito.
Bueno, mil disculpas. Entonces, cuando el agua está pura, o sea, agua pura, súper, hiper, mega, sin nada, otra cosa, se encontró experimentalmente que la concentración de este hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7 y que la concentración del OH también es 1 por 10 a la menos 7. Entonces se calculó una constante que es esta, se llama KW, la constante de disociación del agua, que lo que hace es multiplicar las dos concentraciones. Entonces la concentración del agua, de la constante de disociación del agua, el valor es 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, de aquí se deriva el concepto del pH. O sea, miren, estos son valores muy chiquitos. Hemos visto ya la parte de la notación científica. Entonces, estos números chiquiticos no me permiten trabajar con comodidad. Entonces, lo que se hizo es encontrar el logaritmo de estos números para empezar a hablar del concepto del pH. Entonces, no se olviden, 1 por 10 a la menos 7 por 1 a la 10 a la menos 7 me da 1 por 10 a la menos 14. Entonces, lo que se encontró es que se saca el logaritmo. Por ejemplo, menos el logaritmo de la concentración de KW es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, menos el logaritmo de la concentración de OH. Es decir, que esto me daba igual a que en la constante de disociación del agua iba a ser igual a el pH, el valor del pH, que es menos el logaritmo del H+, más el OH, que era igual a 14. Entonces, aquí ya tenemos una primera fórmula que a nosotros nos va a interesar. En primer lugar, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de H+. En algunos libros dice menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. Es lo mismo, que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH y que pH más pOH es igual a 14. Entonces, esas son, digamos, las fórmulas que me van a permitir hacer ese cálculo. Bueno, me está pasando una cosa, me está escribiendo el doctor Salas, que no sé para qué es lo que me necesita. A ver, voy a avanzar un poquito a ver qué tengo acá. ¿Algún ejercicio para que vayan haciendo? No. Esto no es lo que quiero hacer. Ay, Dios mío. Bueno, me desconcentró. Entonces, el pH se mide en una escala que está entre 0 y 14. Los valores de menos de 7 indican que el pH es ácido. Y aquí lo que yo voy a tener son altas concentraciones del ion H+. Y cuando el pH es mayor a 7, entonces voy a encontrar que las concentraciones de H+ son bajas y que esto equivale a tener un pH básico. En el medio yo tengo un pH neutro. Yo quisiera que, por ejemplo, ustedes pongan atención en esto, y es que nosotros en nuestras células tenemos un pH en nuestro organismo, algo que se llama el pH fisiológico. No es exactamente neutro. Es de 7, el valor es de 7.35 a 7.45. Entonces, ese es el valor del pH de nuestros componentes, de nuestra sangre particularmente, pero no se llega si se llega a modificar menos de 7.35, miren que 7.30 nomás ya puede ser peligroso, o 7.5 ya puede ser peligroso. O sea, pequeñas variaciones en ese pH me pueden indicar pues con unas concentraciones de H+ que pueden comprometer la vida. Me está llamando insistentemente. ¿Me esperan un segundito? Le respondo a ver qué es, porque no me deja tranquila, ¿vale?
profe, tranquila. Bueno, discúlpenme un segundito. Bueno, ahora no me contesta. Entonces, ya está. Resulta que estos ácidos y estas bases, así como habíamos visto la parte de los electrolitos, pueden ser fuertes o débiles. Esa fuerza quiere decir de cómo se disocian en el agua. Los fuertes se disocian completamente y esto los habíamos visto. Los ácidos fuertes son principalmente los inorgánicos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo HCl, no sé si se alcanza a ver. En el agua se va a disociar completamente, todo el ácido se va a disociar en H+ y en Cl-. Entonces, estos son fuertes y conducen son buenos conductores, muy buenos conductores del calor de la electricidad, principalmente. Las bases inorgánicas también son bases fuertes, sobre todo las del sodio y las del potasio. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, el calcio es más bien débil, pero los demás, sodio y potasio, son muy fuertes. ¿Qué quiere decir? Que entran en contacto con el agua y se disocian toda la base en Na y en OH. Entonces, esa es la diferencia con los ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases débiles son algunos orgánicos, casi todos los orgánicos y algunos inorgánicos. Por ejemplo, acá tengo un ácido débil que es el HF, este es ácido fluorhídrico. Algunos ven que no todo se disoció. Aquí tengo HF entero, todo no se disoció, algunos nomás, en H y F. Entonces, esa es la diferencia. Los ácidos y las bases débiles se disocian, pero parcialmente. Entonces, se ionizan parcialmente. Entonces, en las soluciones hay una mezcla de sustancias disociadas y otras no. Eso hace que no sean tan buenos conductores de calor y de electricidad, principalmente, que es lo que a nosotros nos interesa dentro de la célula, que se conduzcan el potencial eléctrico. Lo mismo ocurre con las bases. Y este es el y otros. Entonces, solución en el agua, una mezcla entre lo disociado y lo que no se alcanza a disociar. Eso le resta fuerza. Entonces, acá tendremos ácidos y bases débiles. Bueno, esto no lo vamos a ver ahora. Yo tengo que, por ejemplo, en este caso, esto me importa más. Yo tengo aquí una tablita que me indica la fuerza del ácido y la fuerza de la base. Entonces, miren, lo que está más hacia arriba son los ácidos más fuertes y acá en la segunda parte de la tabla, lo que está en azul, lo que está más arriba son las bases más fuertes. Entonces, miren, comparemos, por ejemplo, acá, el ácido yódico, que es inorgánico, el ácido yódico tiene una fuerza que está asociada a su constante de acidez, es 1,6 por 10 a la menos 1, contra el ácido acético, que es más débil, entonces es 1,8 por 10 a la menos 5. La diferencia es bastante, entre más grande sea la constante, es más fuerte, ¿no? El ácido, y este que es más chiquito, 1,8 por 10 a la menos 5, tiene menor fuerza en el ácido. Y lo mismo pasa
con las bases, sino que acá ya no tengo constante de acidez, sino constante de basicidad. Yo tengo, por ejemplo, el amonio, 1,8 por 10 a la menos 5, y tengo la anilina, que es otra base, pero es 7,4 por 10 a la menos 10, o sea que yo tengo pues una diferencia bastante grande y me indica cuál es la fuerza del ácido o de la base. Entre más fuerte, quiere decir que es mejor conductor, se ioniza más, y entre más débil, que es menos fuerte y se ioniza menos. Bueno, hay otra, ya hemos visto dos teorías. Vimos la teoría de Arrhenius y vimos la teoría de Brewster-Lowry. La última, que digamos la que se utiliza actualmente, es la teoría de ácido-base de Lewis. Entonces, Lewis lo que dice es que el ácido es una sustancia que es capaz de aceptar un par de electrones y que la base es la sustancia capaz de donar un par de electrones. Entonces, esto ya generaliza mucho más, y entonces yo no solamente voy a hablar de acidez y basicidad de ácidos y bases, sino que también puede ser de otro compuesto, por ejemplo, de óxidos, de sales, etcétera. Entonces, yo puedo estar ahí haciendo esta reflexión con compuestos incluso que no tengan hidrógenos ni tengan oxígenos. Y esto es bien importante. Hay un tipo de soluciones. Miren, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer el siguiente experimento. Supongamos que aquí tengo unos vasitos. Estos son vasos que tienen agua. Entonces, el agua totalmente pura, a temperatura ambiente, ¿qué pH encontraremos en el agua? Es neutro, ¿no? Ajá, o sea, 7. 7. Bueno, tengo pH 7. Supongamos que yo a este le agrego 1 mililitro de HCl. No sé la concentración, pero supongamos que le agrego 1 mililitro. Y a esto le agrego 1 mililitro de NaOH. Entonces yo puedo medir nuevamente el pH de ese vasito que ya tiene agua más ácido, y ese pH me va a dar distinto, me puede dar, por ejemplo, 4,5, es decir, bajarme un montón. Generalmente me baja más, pongámosle 2,5. Y si a este le puse NaOH, me puede bajar más si el ácido es más concentrado, pero este es un ejemplo, por eso no le puse la concentración. Me va a subir, pongámosle, a 12,5 después de la base. O sea, el agua es totalmente sensible, por eso el agua se contamina tan fácil. Si una industria vierte sus efluentes industriales, puede cambiar el pH del agua de un río, de una laguna, y matar a todos los animalitos por un cambio de pH. Miren, el pH fisiológico no solamente funciona en nosotros, ese pH fisiológico funciona en todos los organismos, solamente que tiene valores distintos. Pero si nosotros viviéramos en el agua y el pH del agua nos cambiara a 2,5, nos morimos. Así les pasa a los pececitos. Hay unas sustancias como las que ustedes ven acá, que se llaman, pueden recibir 3 nombres: sustancias buffer, amortiguadoras también, o se les llama también soluciones tampón, que están hechas del ácido débil y la sal, ¿se acuerdan? O sea, por ejemplo, como decir el ácido y su base conjugada. Ácido débil, el ácido acético, y la sal es el acetato. Entonces está compuesta de ácido acético y un acetato. O, por ejemplo, de amoníaco, de amonio y una sal de amonio, por ejemplo. Entonces, miren lo que puede conseguir. El buffer, después, este sería el buffer. Después de la adición del ácido, supongamos que yo aquí tengo lo mismo, pero de un buffer que tiene, supongamos, pH 5. pH 5 le voy a poner. A este le agrego ácido y el pH me cambia, pero me cambia a 4,8, supongamos. O el pH con base me sube, pero me sube a 5,1. Entonces ya no tengo yo ese cambio tan brusco del pH. Eso es lo que hacen las soluciones amortiguadoras. Evitan que pequeñas cantidades de ácido o bases agregadas a una solución produzcan un cambio de pH tan grande
que me vaya a modificar las condiciones fisiológicas. Bueno, ahora sí, un segundito que me llama el doctor Salas. Bueno, perdonen chicos, era una información que necesitaba. Entonces, esa es la importancia y resulta que nosotros en nuestro organismo tenemos varias sustancias que sirven como tampones y amortiguadoras. Es decir, por ejemplo, imagínense que uno en el desayuno toma jugo de naranja que es muy ácido y que a uno le diera por tomar jugo de naranja una acidosis metabólica. O que cuando uno se está bañando con champú y jabón, que son sustancias básicas, se nos cambie el pH de la piel tanto que empiece a dañarse nuestra piel y nuestros órganos asociados a ese tejido. Eso no pasa, es porque nosotros tenemos en nuestro organismo unas sustancias que amortiguan. El principal amortiguador, eso lo vamos ahora a ver ahora un poquito más adelante. El principal amortiguador que nosotros tenemos es el sistema del bicarbonato, pero es el más importante porque es el que está en mayor cantidad, en una concentración bastante grande. La cuestión en este caso también es que en nuestra sangre las proteínas, principalmente la hemoglobina, también actúan como captadoras de hidrógenos o donadoras de hidrógeno, depende de lo que se necesite en la sangre, para evitar que hayan cambios muy bruscos en el pH. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que es importantísimo que tengamos en cuenta que en nuestras células y en nuestro organismo en general exista un equilibrio ácido-base, es decir, que se conserven unos valores fisiológicamente en el pH de 7.35 a 7.45, que lo conocemos como el pH fisiológico. Entonces, ¿qué es ese equilibrio ácido-base? Entonces, es un proceso en el que participan diferentes órganos en nuestro organismo para que exista un equilibrio. Uno, en los valores de pH, que es lo que acabamos de decir. Otro, que haya un equilibrio eléctrico, es decir, en los electrolitos que se están disociando. Un equilibrio osmótico y la volemia, que es la cantidad de líquidos corporales, que es lo que hemos venido hablando en esta mañana. Entonces, principalmente en el equilibrio ácido-base lo que se requiere es que hayan unas concentraciones que se consideran normales, dentro de unos rangos que se consideran normales, del ion H+ en los líquidos corporales, en el líquido intracelular, en el líquido extracelular, etc. Bueno,
Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Que es un ácido, que es una base, ya lo dijimos. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio? Entonces, la principal estrategia que tiene el organismo son las soluciones tampón. En nosotros hemos dicho la solución del ácido carbónico y bicarbonato de sodio es uno de los tampones más importantes que están dentro de nuestro organismo. Las soluciones tampón lo que van a garantizar es que no hayan variaciones bruscas del pH ante pequeñas adiciones, no 1 litro, pues pequeñas cantidades de ácido o de base. Entonces mantienen el pH en los niveles normales. Entonces, ¿cómo amortiguan los amortiguadores? Entonces nosotros tenemos 2 estrategias. Uno, que se amortigue la cantidad de hidrógenos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el amortiguador es que este va a servir como aceptor de hidrógenos. Entonces, el amortiguador va a convertirse en amortiguador H, es decir, a su estructura va a tratar de incorporar el hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno ya no está en solución y ya no va a contribuir a que aumente o a que disminuya más bien el pH dentro de un compartimiento de un líquido intracelular. Porque cuando aumenta la concentración del pH, lo que ocurre es que cuando aumenta la concentración de H+, los valores de pH disminuyen, es decir, se logra un pH ácido. Bueno, el sistema amortiguador bicarbonato es un sistema en el organismo que funciona a través de unas enzimas. Y esto ocurre principalmente por ejemplo, en los alveolos pulmonares y en las células epiteliales de los túbulos renales. Entonces, yo puedo tener el sistema amortiguador bicarbonato utilizándolo por vía pulmonar a través de la respiración o también funciona a través de la vía renal cuando los riñones reabsorben o excretan bicarbonato por demás. Entonces, miren cómo funciona. Esto funciona así en los pulmones. En los pulmones funciona de la siguiente forma. El CO2, que es un gas que proviene del proceso respiratorio, al combinarse con agua, produce ácido carbónico a través de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica es muy abundante en los pulmones. Después, este carbono o este ácido carbónico que ven acá puede combinarse con elementos como el sodio y provocar esto que nosotros tenemos acá, una sal. Por ejemplo, esto se llama carbonato ácido de sodio. Bueno, pero esto es otro cuento. Esto se puede disociar en sodio y en bicarbonato. El sistema en la totalidad es esto. El CO2 combinado con agua produce ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede descomponerse en H+ más HCO3. Entonces, este es el ácido carbónico. Y esta, si ustedes ven, esta sería la base conjugada, que es el bicarbonato. Conjugada, que es el bicarbonato. Entonces, la combinación de ese ácido carbónico en un mismo compartimiento, como los pulmones, los riñones o incluso en el sistema, en el torrente sanguíneo, van a proporcionar el mayor control en el sistema amortiguador de pH de las diferentes sustancias, que es el tampón bicarbonato, que está compuesto por HCO3, que es ácido carbónico, bicarbonato, que es HCO3 menos. Esto es H2CO3 y el bicarbonato es HCO3. Acá lo voy a escribir, ácido carbónico, bicarbonato. Bueno, y así se amortiguan los cambios de pH. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si añado lo que decía yo en el tarrito del ejemplo anterior? Cuando se añade un ácido fuerte, en este caso como el ácido clorhídrico, a una solución amortiguadora, el bicarbonato
lo que hace es capturar esos hidrógenos de más del ácido. Entonces, miren, el HCl, que es un ácido fuerte, se disocia totalmente en H más en Cl menos. Si esto se agrega a una solución amortiguadora de bicarbonato, entonces miren lo que hace. El bicarbonato captura este hidrógeno del ácido y se convierte en HCO3. Después, por esa misma enzima de la anhidrasa carbónica, se produce y yo CO2 lo puedo eliminar de mi cuerpo mediante la respiración. Entonces, si yo estoy respirando normalmente, hay un equilibrio entre el oxígeno que ingresa y el CO2 que se va en la respiración. Pero si yo, por ejemplo, respiro intensamente, eso se llama una hiperventilación porque estoy respirando con una frecuencia más allá de la normal. Entonces, elimino el CO2 del líquido extracelular y de tal forma que logré dos cosas. Uno, amortiguar, es decir, evitar que ese H más me baje el pH por adición de ese ácido, lo convertí en ácido carbónico, yo después ese ácido carbónico convertido en CO2 lo expulso a través de la respiración. Bueno. Profe, el elemento que atrapa los hidrógenos es el ion bicarbonato, ¿verdad? Sí, el O sea, bicarbonato. eso sería una base que se convierte en un ácido conjugado por la, digamos, por la captura de hidrógenos, producto de la disociación del ácido clorhídrico, ¿no? Sí, sería una base conjugada que se convierte en ácido. En ácido. Ah, base Sí, conjugada señor. que se convierte en... Sí. Porque miren, el ácido es este, H2CO3. El ácido carbónico. El ácido carbónico, él pierde un hidrógeno para formar su base conjugada, que es HCO3-. Entonces, este es el ácido carbónico, Y este es su base conjugada. Esta es la base conjugada que es el bicarbonato. En el sistema tampón, para atrapar hidrógenos funciona porque este va a poder aceptar los hidrógenos. Claro. Entonces, es como que se regresa acá, ¿ven? Acepta un hidrógeno y se vuelve a convertir en HCO3, H2CO3, en ácido carbónico, que es débil. Y por la acción de enzimas se convierte en CO2 y yo lo tiro en la respiración, lo boto, lo vuelvo a sacar de mi organismo a través de cuando yo expiro. Y si hay acumulación de agua, digamos, por un exceso, digamos, supongo que esto es, digamos, lo que se somete, digamos, por mecanismos farmacológicos para manejar una acidosis, ¿no? Sí, Por ejemplo. eso O sea, sí. y se excretaría, digamos, dióxido de carbono por vía respiratoria y el H2O, digamos, a través de la orina, digamos, si hay una acumulación de líquidos, hipervolemia sería en ese caso, ¿no? Sí. Ah, listo. La volemia, chicos, para todos es el volumen de líquidos sanguíneos. Y si está aumentada es la hipervolemia. Y si está disminuida, es decir, yo tuve una pérdida de sangre, tendría una hipovolemia. Eso, por ejemplo, en una cirugía, por eso en una cirugía que uno pierde sangre, se hacen transfusiones para tenerlos en los valores de volemia normales, sino un paciente que pierda sangre pierde muchas cosas ahí, no solo agua, pierde electrolitos, pierde células, entonces hay que recomponer para que no entre en crisis. Bueno. Gracias, profe. Listo. Ahora sí, ¿qué pasa si se añade una base fuerte? Entonces, la base fuerte ya no es amortiguada por el bicarbonato, sino por el ácido carbónico. Entonces, lo que ocurre es que se combina, miren, el Na de la base con un hidrógeno del ácido. Entonces se convierte en NaHCO3. Esto se llama un carbonato ácido de sodio. Y después, puede también convertirse, por ejemplo, acuérdense que el CO2 se convierte en ácido carbónico y aumenta el bicarbonato. En este caso, lo que ocurre es que hay una disminución en los niveles de CO2 y por lo tanto la respiración no tendría que acelerarse, sino al contrario, pausarse. Estos se llaman unos mecanismos de compensación, pero esto los vamos a ver en la siguiente clase con un poquito más de calma. Lo que yo quiero aquí que vean es que el ácido va a ser amortiguado por el ion bicarbonato.
Y la base es amortiguada por el ion carbonato, que esto es una reacción en este caso en la base de una neutralización. La base se combina con el ácido para formar esto que es una sal. Entonces la sal pues ya tiene un pH más cercano a la neutralidad y evita que se formen estos desbalances del pH. Entonces, esto es lo que venimos diciendo. El aparato respiratorio o el sistema respiratorio va a controlar los cambios de pH a través del incremento o la disminución de las cantidades de CO2. El CO2 es un gas, entonces se mide en unidades de presión ese gas. Se mide en la sangre como la presión parcial de CO2 y esto se mide en milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo de lo que se necesite en el organismo, el CO2 puede aumentar o puede disminuir. Por ejemplo, un estímulo por un aumento de la concentración de hidrogeniones, es decir, por una adición de un ácido, lo que hace es aumentar la ventilación, es decir, la respiración es más fuerte para que se elimine una mayor cantidad de CO2. Pero, por ejemplo, si cae la concentración de hidrogeniones o aumenta la concentración de base, entonces la ventilación se disminuye, es decir, la respiración es más pausada, no hay una hipoventilación para tratar de retener CO2 dentro del organismo. Y esta manera es lo que les acabo de decir hace un rato, unas estrategias de compensación que tiene el organismo para evitar que el pH de la sangre se salga de los niveles que se consideran como el pH fisiológico. Ahora sí, ¿y el riñón qué es lo que hace? El riñón participa también para mantener el equilibrio de dos maneras. Uno puede ser reabsorbiendo el bicarbonato. Entonces, casi que todo el bicarbonato filtrado se absorbe. Otra cuestión es que otra manera de utilizar el riñón la primera es la reabsorción y la segunda es la excreción de hidrógenos. Entonces, los hidrógenos o de los ionhidrogeniones, o sea, H+, puede excretarse como ácido o como base incluso. Entonces, por ejemplo, la orina tiene un olor particular. El olor a orina es el olor producido por la cantidad de amoníaco y de urea que está presente en la orina. Entonces, en ese caso se puede excretar más o menos amoníaco para poder mantener los niveles del pH en los rangos que se consideran normales. Bueno, eso con respecto al riñón. Y esto es bien importante, chicos. Miren, la manera de calcular el pH en soluciones de líquidos extracelulares, intracelulares, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Hay diferentes maneras de calcular el pH. Miren que nosotros vimos hace un rato que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, y el pOH menos el logaritmo de la concentración de OH, y que la suma de los dos, pH y pOH, es igual a 14. Eso es válido para bases y para ácidos fuertes. Pero lo que tenemos principalmente al interior de las células son ácidos y bases débiles, pero que además están formando amortiguadores fisiológicos. Entonces ahí la fórmula para calcular el pH cambia. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la siguiente. Nos dice que el pH va a ser igual, por ejemplo, a la constante, o bueno, digamos de una vez, a la P de la constante ácida, más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. En el caso de nosotros, el mayor amortiguador es el bicarbonato.
Entonces, esta ecuación se transforma en la que tengo acá. El pH es igual a la pKa del ácido carbónico más el logaritmo de la base conjugada, que es el bicarbonato, sobre la concentración del ácido carbónico. La cosa es que nosotros en la sangre no medimos ácido carbónico, sino que medimos PCO2. Entonces, acá voy a poner otra formulita que me puede servir. La concentración del HCO3, que es el ácido carbónico, es igual a la presión parcial del CO2 multiplicada por una constante que es 0,03. Entonces se transforma en esto. La constante pKa para el ácido carbónico es 6.1 y entonces me queda más el logaritmo de la concentración del bicarbonato sobre la concentración del ácido, que bien puedo tener la concentración del ácido y si no, lo averiguo a través del dato de la presión parcial de CO2. Entonces, por ejemplo, supongamos llega, ahí si me lo invento la puedo embarrar. Voy a ver una gasometría acá. Supongamos que llega un paciente con una presión parcial de 25 y una concentración de bicarbonato, ¿de cuánto le pongo? De 26. ¿Vale? Calculemos el pH sanguíneo y veamos si está en los niveles fisiológicos. A ver, intentemos hacerlo sin ayuda. Un paciente tiene presión parcial de 25 y bicarbonato de 26. Veamos cuál es el pH de sanguíneo de ese paciente, porque estos gases los mido en sangre. El bicarbonato, que no es gas, pero lo mido en sangre, y el CO2 lo mido también en sangre. Veamos a ver, ¿cómo nos daría eso? Hagamos el intento de hacer ese Profe, ¿es ejercicio. la presión parcial por 0.03 o más 0.03? Por. Ah, listo. ¿Saben qué me preguntaba el doctor Salas si hay estudiantes retirados? Yo no tengo en mi lista que se hayan retirado. ¿Ustedes saben de compañeros? Sé de 2 compañeros que aplazaron. Claro, pero era Angie y... Ay, no, y el otro niño que era de apellido... Edwin, no me acuerdo el apellido. ¿Sí? ¿Ellos eran o son de otro curso? ¿Cuáles tiene usted, Juanca? No lo tengo presente, los nombres no los tengo No, presentes. bueno, entonces son 2 los que yo tengo, pero más no. Bueno. Los demás vienen, aunque sea, unos se duermen, otros participan, pero vienen.
Bueno, ¿cómo les fue? Me dan resultados no muy creíbles. Bueno, vamos a ver. Como este está inventado, por eso le puede dar uno no increíble. Entonces, miren, con este valor de la PCO2, yo voy a hacer el cálculo del ácido. Entonces, el ácido, bueno, lo puedo reemplazar directamente, pero yo lo voy a hacer aparte para que me quede, H2, perdón, me quede más fácil hacer el logaritmo. Entonces, esto va a ser 25 por 0,03. ¿Cuánto les da esto? 0,75. Sí. Sí. ¿Me falta un 0? No, No. 0,75. No. Bueno, listo. Entonces, ay, caramba. Es 0.75. 0.0. No, 75, no, 0.75. Ahí, listo. De pH es igual a 6.1 más el logaritmo de 26 entre 0,75. Entonces, miren, hay que dividir 26 entre 0,75 y a eso sacarle el logaritmo. Yo me tengo que bajar, aunque sea una calculadora, que esta no me saca logaritmos en el celular, 0,75. Me da 34,66. Entonces, saquémosle el logaritmo. Logaritmo de 34, les dije, 66. Sí, 1.50. Entonces, esto me da pH igual a 6.1 más 1.53. Listo. Entonces, 1.53, 1.54 casi. Bueno, 1.54, ya lo puse, 53. Más 6.1 me da 7.63. 7.63. Bueno, no, sí me da un valor que puedo analizar. ¿Cuál es el pH fisiológico, chicos? 7. 7,35. No. 7.35 a 7.45. Es un rango. 7.35 a 7.45, porque 7 peladito está abajo de esto. Entonces, ¿este valor es más alto o más bajo que el pH fisiológico normal? Más alto. más bajo. Más alto. No, más alto, miren, este sería 7.45, el extremo superior. Yo supongamos, acá voy a hacer una escala de pH, ¿vale? Aquí tengo 7. Este sería el neutro. Y el pH fisiológico está acá entre 7.35 y más o menos 7.45. Este paciente llega acá arriba con 7.63. Es decir, este paciente está el pH subido. ¿Normal? No. Este paciente no tiene un pH fisiológico normal. Tiene un pH más alto que el pH fisiológico. ¿Sí? Entonces, esto que les acabo de decir, uy, ya son las 10, yo les estoy atrasando de la otra clase. Esto que les acabo de decir lo vamos a retomar la próxima clase, que es el martes, donde vamos a ver trastornos ácido-base. Es decir, vamos a revisar pacientes que lleguen, como en este caso, con un pH superior al fisiológico, o también puede ser que tengamos pacientes que vengan por acá con pHs inferiores al fisiológico. Entonces, ¿cómo se reconocen esos pacientes? ¿Cuáles son las causas de esos trastornos y cómo se los aborda clínicamente? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, chicos y niñas, muchas gracias. Sí.